Durante 20 años me ha apasionado todo aquello que no tiene explicación científica. Siempre he ido contra la corriente, pero en ese duro camino me he encontrado auténticos enigmas y misterios. Pese a ello, nunca he dejado de ser crítico y escéptico. El secreto está en no dar nada por cierto, pero a la vez tener la mente abierta. El misterio está lleno de luces y de sombras. Por ambos mundos nos moveremos en busca de testimonios y de experiencias reales. Esto es Lo que sé del miedo, y en este lugar, de este antiguo y abandonado hospital, nos vamos a formular preguntas y vamos a buscar respuestas. La cuestión que nos formulamos hoy es la siguiente: ¿vive usted en un lugar encantado? Voces que proceden de ningún lugar, pasos que pertenecen a presencias invisibles, puertas que se abren y se cierran sin que nadie las toque. Soy Bruno Cardeñosa y esto es Lo que sé del miedo. Experiencias de extrema angustia. Eso es lo que le ocurrió a Ágata Manzanero. Ágata, muchísimas gracias por acompañarnos y por transmitirnos esta experiencia que, como decimos, fue verdaderamente terrible. Pues sí, fue una experiencia que no se me olvidará nunca. ¿Qué tipo de fenómenos sucedían en tu vivienda? Pues se movían objetos, escuchábamos voces, respiraciones y cada vez fueron pues a más. Cada vez más fuertes. ¿Esos fenómenos llegaron a tener algún momento verdaderamente intenso? Por ejemplo, una experiencia con tu hijo, con su cuna. Sí, fue una noche, estábamos en el salón y de repente empezamos a escuchar un ruido. Fuimos hacia el pasillo, porque era un pasillo tremendamente largo, y en este lado pues tenemos la habitación de mi hijo, el mayor, que entonces era pequeñito. Era un bebé, y, ¿no? Exactamente. Y abrimos la puerta y vimos la cuna de mi hijo dormido dentro, además dormido plácidamente, dando golpes así, de una pared a la otra, pero así, plaf, 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 plaf. De repente mi marido, en aquel entonces, cogió y cerró la puerta. Claro, yo dije, ¿dónde vas? ¿A cerrar la puerta? Que está mi hijo dentro. Abrimos la puerta y entonces se quedó quieta la cuna. O sea, de repente dejó de moverse. Es como si alguien lo hubiese hecho así y lo hubiese parado. O sea, dejó de moverse. ¿Llegasteis a investigar el pasado de vuestra vivienda? Porque era una casa especial. Una casa muy, muy antigua, donde trabajaba en la vid. Era un caserón enorme. Eran 3 plantas de casa, con la parte de abajo todo bodegas y demás. Y sí, nos dijeron que había muerto una señora sola, abandonada, que tenía sobrinos en el pueblo, de hecho, lo que pasa que por lo visto ni iban a visitarla ni nada. Y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales nosotros éramos una familia unida, y yo creo que tenía pues envidia o algo que ella no quería que tuviésemos, algo que ella anhelaba, que no lo había tenido. La forma de vuestra vida familiar, la unión nuestra, logro, exactamente. Nuestro hijo, ¿sabes? Siendo una pareja joven, nuestro hijo, una estabilidad, una tranquilidad. Creo que fue después, claro, pensándolo, ¿no? Porque no creíamos que eso podía suceder. ¿Llegasteis a acudir a algún experto, a buscar algún tipo de solución y consultar a alguien que os pudiera echar una mano para intentar frenar esos fenómenos? No, porque en mi casa eso era un tabú. Mi madre es una mujer muy mayor, no cree en estos temas, solo cree en la iglesia, cree en lo que le han enseñado toda la vida. ¿Hubo más personas, además de los miembros de la familia principal, que vivieran estos fenómenos, amigos, otros familiares que os acudieran a visitar? No, vivió con nosotros una chica que se acababa de separar y bueno, vivía ella y su hijo. Tenía otro hijo más, vivían ellos dos y el niño estaba asustadísimo todas las noches, salía de la habitación apuntando hacia un lado, o sea, con la cara blanca y que no podía dormir solo. Claro, todo esto pensábamos, bueno, es una casa vieja, los ruidos, el niño tiene miedo, ya. Pero es que al principio era eso, después todas las noches, que si una respiración, que si el niño, o sea, ya no eran ruidos. O sea, era algo que había ahí.
Y ese alguien invisible, esa presencia invisible, en ocasiones llegaba a golpear objetos y a romperlos. A romperlos y a dar puñetazos a las paredes. O sea, nosotros hoy escuchábamos el plaf, 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 en el pasillo, en cualquier sitio. ¿Llegasteis a temer por vuestra integridad en algún momento? Sí. Sobre todo una noche, aparte después de la de mi hijo, hubo otra noche en la cual empezamos a escuchar ruidos y nosotros estábamos durmiendo. Entonces empezamos a escuchar ruidos, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? Fuimos a encender la luz no se encendía, o sea, no se encendía la luz. Fuimos hacia el pasillo, empezamos a escuchar unos golpes fuertísimos, cerramos la puerta para protegernos de lo que podía venir. Entonces, cuando cerramos la puerta, empezaron a golpear la puerta, empezó a haber más golpes y como que tiraban las cosas. Cuando todo esto terminó, abrimos la puerta, se hizo la luz, vino la luz, y vimos todo tirado por el suelo, el cuarto de baño destrozado, con los cepillos, el secador, o sea, todo por el suelo. De alguna forma, esa presencia invisible sigue presente en ti, esos fenómenos, los flashes, las imágenes que tú has vivido en ese lugar, ¿no se borran de la memoria? No se borran, pero por muchos años que pasen. Sobre todo al principio lo he pasado muy mal, incluso donde fui a vivir a otra casa, cuando ya a mi casa, eran todas las noches sueños y sueños hasta que se me fue yendo, pero vamos a ver, ha pasado mucho tiempo de eso, ¿eh? O sea, me he limitado a no volver a saber nada de esa casa. Primero, ni se me ha parecido nunca ninguno, ni he visto ninguno, y yo qué sé, yo pienso que eso es todo ficción y punto. Y si algún día se me apareciese algún fantasma, pues pienso que me metería a un convento o algo. No creo en ningún fantasma porque nunca he vivido ninguna experiencia rara. Pero hay muchos amigos míos que le han pasado alguna de estas experiencias y no sé, yo creo que es para inventárselo. Yo creo porque conozco personas que he visto y son personas próximas a mi madre, pero no he visto todavía, pero creo sí que hay, que existen. Bueno, una vez me contaron una historia que vieron volar sillas, moverse, puede ser eso. Sol Blanco Soler, como investigadora te has encontrado muchísimos casos, personas que han acudido a ti, a tu grupo, para contaros una experiencia que les estaba generando una serie de sensaciones. ¿Cuál es el perfil psicológico de las personas que se encuentran ante estos fenómenos? De muchos tipos, porque todas estas experiencias paranormales le pueden ocurrir a cualquiera. Te estoy diciendo gente sencilla, gente que tiene altos cargos, incluso han llegado a nosotros, conventos de monjas, bueno, todo tipo de personas, porque el fenómeno paranormal no se adjudica o no se produce en un hábitat determinado, sino que puede ser en cualquier sitio. Y las personas que viven las experiencias, como dices, pertenecen a todo tipo de perfiles, pero el miedo, el terror, ¿es un denominador común? Depende del tipo de fenómenos. Es decir, hay fenómenos que lo que pasa es que les intriga porque no los entienden y entonces les pueden preocupar. Me estoy refiriendo a fenómenos de efectos físicos, por ejemplo. Pero si de lo que hablamos ya es de presencias, de apariciones, claro, el sobresalto es inevitable. Entonces quizá nuestra labor es de tranquilizarles, decirles que el mundo invisible existe, que a veces se hace visible, que eso no tiene por qué ser malo y que entonces hay que averiguar el por qué ellos han tenido esa experiencia o por qué esa persona pues tiene ese deseo de comunicarse con ellos. Eso en el fondo es un poco la mecánica, ¿no? Como investigadora habéis recibido muchísimos informes y habéis estudiado muchísimos casos. De entre todos ellos, por destacar alguno, por ejemplo, uno en Badajoz, que vivisteis de forma espectacular. Sí, era muy curioso, pero era un poltergeist. Ya sabes que el poltergeist son siempre un cúmulo, un síndrome de fenómenos que serán causados por una persona viva y no tiene nada que ver con el más allá. Pero en este caso es que era una historia pues muy dramática para 4 chicas de edad adolescente. El padre les había abandonado unos años antes, que ya fue el primer trauma. El segundo trauma fue que a la madre la diagnosticaron un cáncer de útero y murió en 6 meses. Y estas chicas, al quedarse solas, es cuando empiezan a ocurrir cosas en esa casita, que era una casita de pueblo muy elemental, en la que las 4 vivían.
Pues por ejemplo ponían para freír pescado, enharinaban el pescado y el plato de la harina daba media vuelta y se caía la harina, se caía el plato y todo. Los barreños de agua que tenían en el patio pues se volcaban solos. Se prendían curiosamente los visillos que tenían en la cocina. Es decir, que había una serie de fenómenos allí terribles y nos dieron tanta pena que nos trasladamos a este pueblecito de Badajoz, pues todo el equipo, que nos lo agradecieron mucho. Lo único que les dijimos es que era normal que en el trauma que estaban viviendo, de tipo familiar y de tipo personal cada una de ellas, que estuvieran produciendo esos fenómenos, pero que se dieran cuenta que mientras que no lo asumieran y no retomaran el hilo de su vida de una manera normal, aquello se iba a seguir pasando. Así fue, al poco tiempo nos llamaron e hicieron caso de lo que les dijimos y los fenómenos dejaron de producirse. Quizá ellos es porque tenían miedo de que la madre estuviera causando esos problemas. La madre era una persona que no tenía por qué quedarse ahí, pero ella será un problemón. Eso es un fenómeno típico de poltergeist. Eso es que hay poltergeist. una diferencia muy clara y los Totalmente. investigadores lo sabéis con las casas encantadas. Claro, la casa encantada, el fenómeno se vincula al lugar. Es un poco como este lugar que ha tenido mucha impregnación, porque ha sido muchas cosas, que ha vivido mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha soledad de las personas que estaban recluidas aquí, y esa impregnación pues puede quedar en el medio ambiente y basta que una persona que tenga una cierta sensibilidad entre en ese lugar para que decodifique esa información y lo vea, pero lo verá siempre como trozos de película antigua. Los personajes no le van a hacer caso al testigo, sino que es la diferencia entre una casa encantada y un poltergeist. Son mucho más violentos los fenómenos de poltergeist que los de casas encantadas. Muchísimos más. Es decir, en un poltergeist se puede dar combustión espontánea, se puede dar movimiento de objetos, se pueden producir desapariciones y apariciones de cosas. Es decir, es mucho más violento. Vamos, yo he visto sofás de 4 plazas volcarse boca abajo, o en el baúl del monje, que allí nos pasaba de todo. Precisamente el baúl del monje es un lugar particular porque tenía objetos antiguos. Sí. Quizá la carga de esos objetos, su historia tuvo algo que Pues ver mira, con esos fenómenos. podría haber tenido, pero no era así. Es decir, había 3 historias superpuestas. Un abogado antes de la Almoneda había tenido ahí su bufete, había muerto en un incendio porque se había prendido con su cigarrillo, se había quedado dormido en un brasero y bueno, eso se había quemado. Él había muerto allí, pero abrasado por el humo, es decir, no abrasado por las llamas. Luego había que en el piso de abajo vivía una niña con ciertos problemas de deficiencia mental y eso pueden incidir a veces en los fenómenos. Ya hemos tenido más de un caso de que niños de este tipo que pueden producir fenómenos también de tipo poltergeist. Y luego, por último, estaba el dueño de la tienda, que es el que nos dio la clave, porque claro, era un hombre que era muy supersticioso, él era de otra cultura diferente a la nuestra y él, claro, adjudicaba enseguida a los muertos y al más allá pues todo lo que le pasaba. Eso no era real, porque ya nos enteramos que él, donde había trabajado anteriormente, pues los matraces de laboratorio estallaban. O sea, los fenómenos iban con él. Claro, entonces los fenómenos iban con él y dijimos, pues por mucho que nos atraigan estas hipótesis de trabajo, pues al final es una persona viva, es un poltergeist, y le dijimos, mira, mientras no te relajes, y además era divertido, porque todos los miércoles íbamos a investigar. ¿Qué pasaba? Que cuando queríamos que se produjeran más fenómenos le poníamos nervioso. Y los generaba. Y los generaba, claro. Allí ocurría de todo en cuanto se ponía nervioso. Es decir, causa y efecto. Y era un poltergeist, pero asombroso, ¿eh? Yo no había visto nunca tantos fenómenos en vivo y poderlos, digamos, vivir cada miércoles que ¿Visteis íbamos. incluso cómo se materializaban trozos de cristal? ¿Verdad? No es que no ves cómo se materializan, notas que te caen encima. Nos caía ceniza, chinchetas, cristales, había una cabeza de muñeca, digo divertida porque es que era una muñeca que no existía en esta Almoneda y de vez en cuando esta cabeza viajaba por toda la tienda o desaparecía. Iba un día y no aparecía la cabeza por ningún lado y otro día pues te ibas a una de las salitas y allí en medio de todos estos objetos antiguos y preciosos encontrabas la cabeza de la muñeca.
una cabeza además horrible, medio quemada, con unas piedras dentro del, ¿sabes?, de la cabecita de la muñeca. Bueno, era tétrica la muñeca, pero era algo muy curioso, muy curioso. Quizá esto que nos cuentas es ya una primera pauta para aquellos espectadores que nos estén viendo y que estén viviendo alguna fenomenología de estas características en su vivienda. Bueno, pues explicarles cómo poder encauzar eso. Pues encauzar primero serenidad, observación, que anoten todo en un blog, cuándo ocurre, a qué hora ocurre y quién está presente cuando ocurre, porque todo eso nos va a facilitar la labor. Y luego que por favor que acudan a personas sensatas que les puedan ayudar, porque eso es un requisito fundamental para su futuro, para que la experiencia sea al final positiva o les cree un trauma para toda la vida. Sol Blanco Soler, gracias a personas como tú e investigadores como tú podemos conocer mucho más sobre este tipo de cosas. Pues gracias a vosotros, como siempre. Pues no, yo no creo en los fantasmas porque, no sé, nunca he visto ninguno y me parecen historias de estas típicas de película que, no sé, no me llaman mucho la atención, la verdad. Hombre, yo el término fantasma en sí mismo no creo en él, pero es cierto que sí, creo en ciertas energías, de espíritus, pues bueno, hay gente que llama fantasmas, otra espiritismo, bueno, algo tiene que haber, ¿no? Yo creo por mi religión, porque soy espírita kardecista y creo en vida após la muerte. Y descendemos a los sótanos del miedo para seguir escuchando nuevos testimonios y experiencias de encantamiento. Pasos en los pasillos, voces sin rostro, puertas que se cierran, objetos que se mueven sin explicación. Muchas casas guardan historias y recuerdos de otro tiempo, pero en alguna de ellas todavía están los que alguna vez vivieron. Casas habitadas por espíritus convierten la vida de sus ocupantes en una pesadilla. Algunos testigos llegan a vivir situaciones tan terribles que hacen imposible llevar una vida normal en su propio hogar. ¿Por qué estos espíritus se niegan a abandonar estos lugares? Algunos viven en su casa con los que ya no están aquí. José Luis, bienvenido. Hola, muchas gracias. José Luis, en tu hostal, en tu hotel-restaurante, en tu casa rural, suceden hechos extraños. ¿Cuáles son las experiencias que tú has vivido allí? Pues han sido bastantes experiencias desde que comenzó, porque comenzó no como un hotel-restaurante, ahora es restaurante-hotel, antes fue una discoteca. Nosotros cogimos el negocio, varios socios, como discoteca. Y en esta discoteca, a las 2 o 3 semanas de empezar a trabajar, ya sentimos, ya experimentamos cosas, todos notamos. Y inmediatamente lo que hicimos fue hablar con los anteriores dueños, para ver qué ocurría, para preguntar si ellos también, que estuvieron 5 años atrás, habían tenido cosas similares. Nosotros nuestra duda, nuestra inquietud, nuestro escepticismo, ¿no?, porque lo teníamos. Y nada más que yo empecé a hablar con este señor, que era el anterior gestor, me dijo, empezó a reírse, y esa risa ya me hizo a mí ya darme cuenta de que efectivamente ocurrían cosas. Entonces, pues cuéntame, ¿qué ocurre? Porque estamos asustados, estamos un poquito asustados porque esto no nos había pasado nunca y nos chocaba mucho y había gente en la discoteca que no quería trabajar en un sitio así, ¿no? Y yo le dije, mira, te ocurrirán cosas, las botellas se cambiarán de sitio. Tenemos un billar americano en la segunda planta, coloca las bolas en el triángulo, levántalo, vete y el día siguiente vuelve. Te encontrarás las bolas como si hubieran jugado. Es decir, él ya sabía lo que eso iba a suceder, por experiencia propia. Él ya vivió todos esos hechos, él y sus 2 hermanos, eran 3 hermanos, ya habían vivido experiencias paranormales en esa casa. Entro yo, empezamos a trabajar y empezamos a vivir también experiencias de ese tipo. ¿Escuchasteis ruidos extraños procedentes de quién sabe dónde? Sí. Escuchamos, de lo primero que ocurrió fue escuchar, al cerrar la discoteca, una discoteca cerraba a las 7 de la mañana, escuchar música, estando todo apagado, todos los equipos de música apagados, escuchábamos música, una radio. Buscamos de dónde provenía el sonido y provenía de los baños.
llegamos al baño concretamente de las mujeres. En el baño de las mujeres hay 4 puertas, donde hay 4 inodoros, con su puerta de pestillo que se cierra por dentro. Y lo primero que nos encontramos es una puerta cerrada. Automáticamente pensamos que hay alguien dentro. O sea, a las 7 de la mañana, el pestillo echado por dentro, ahí hay una mujer que se ha desmayado, ahí hay una persona fallecida con un terror horrible, porque imagínate el susto nuestro, ¿no? Que haya podido pasar una cosa así. Nos asomamos porque hay un pequeño hueco arriba que nos permite asomarnos y nos damos cuenta de que no hay nadie. Gracias a Dios, no hay nadie. ¿Los aparatos eléctricos, los electrodomésticos, funcionan con normalidad dentro de esta casa rural? Actualmente sí. Ocurren cosas, alguna televisión se enciende sola. Se llegó a encender la caldera, una caldera de gasoil, con 3 automáticos que había que levantar para que arrancase, o sea, con una seguridad. Y una caldera que necesitaba de un extractor arriba. Todo eso ya no existe, todo eso con la obra del restaurante se quitó. Pero esa caldera necesitaba de una turbina para que moviera el aire. Y ese aire, si no se movía, podía ocasionar una explosión de la caldera. Entonces los anteriores dueños nos dijeron bien claro, por favor, cuando encendáis la caldera, lo primero que tenéis que hacer es encender el extractor, porque si no, puede reventar y voláis la casa. Y quienes alojan en el hotel, en la parte superior del restaurante, en la casa rural, ¿han vivido alguna experiencia paranormal? Sí, lo que ocurre es que, bueno, no han sido cosas malas. Hubo un policía nacional que vino a un curso de adiestramiento de perros, que hay una escuela cerca, que cuando tomó confianza con nosotros nos contó lo que él sentía, que le desarropaban por las noches. O sea, a él le quitaban la manta y él nos lo contaba y bueno, pues nos lo creíamos, lógicamente no lo teníamos que creer. ¿Y vuelven los clientes pese a todo? Sí, claro que vuelven y la gente... No ocurren cosas malas, de hecho... Afortunadamente, puesto para ti como dueño del hotel, lógicamente. Si no, no estaría allí, tenlo por cuenta que si no, yo no estaría ahí, porque hay un límite, siempre el respeto y el miedo existen, ¿no? Y hay un límite en cuanto a las cosas fueran más graves de lo que tienen que ser, lógicamente no estaríamos allí. Nuestra casa tiene una cueva. Esta cueva despierta también cierto interés a personas que han acudido allí, ciertos medium, y una cosa que ocurre en la cueva reciente es que el suelo de la cueva se abomba. Entonces, ante este suceso, pues se ahueca y nosotros, pues, con la preocupación existente, decidimos excavar. Además del testimonio de una mujer brasileña que es medium y su hijo de 18 años, que bajan a la cueva y me hablan de la existencia de una persona que allí murió en esa cueva, en la época de la guerra, un prisionero de guerra que sufrió mucho en esa cueva. Me lo cuentan y automáticamente se quieren ir, porque ellos notan un sufrimiento, una historia, perciben. Y nosotros nos ponemos a buscar, ¿no? Rompemos ese suelo y nos ponemos a buscar, ¿no? Para ver qué pasa, por qué el suelo está así, ¿no? Por qué ese hueco, ¿no? Y encontramos, pues lo que encontramos una bala y encontramos el casquillo de la bala, o sea, que si se pueden dar cuenta, pues encaja perfectamente. O sea, ahí se puede ver que es una bala de fusil, es una bala de fusil. No sé de qué época ni lo ignoro, pero sería curioso investigarlo. ¿Todavía continúa el miedo cuando te acercas al lugar, pese a que todos los días tienes que estar ahí trabajando? A la cueva procuro no bajar solo. Ni yo ni nadie de los que trabajan ahí no les gusta bajar, porque la cueva es tétrica, lógicamente es un sitio tétrico. Nosotros le hemos hecho una instalación de luz, pero bajar solo a la cueva no todo el mundo se atreve. No puedo entrar. No puedo. Venga, vale. Entro. Este era nuestro lugar de trabajo. Es una pequeña empresa de informática. En ese ordenador trabajaba yo. Pero tuvimos que huir. Desde el primer momento empezaron a pasar cosas raras. Las luces se apagaban y se encendían sin motivo, los teléfonos perdían la cobertura, los ordenadores
Se apagaban y se encendían sin que nosotros los tocáramos. Podría tratarse de una sobrecarga eléctrica, o al menos eso pensamos. Pero luego las cosas empezaron a ir a peor. Entonces fue cuando llegó el miedo. Las cosas se movían de un sitio a otro, se cambiaban de lugar. Se oían voces en habitaciones que no había nadie. Nada tenía explicación. Estábamos tan asustados que nadie quería quedarse solos en la oficina. Yo no quería ni venir a trabajar. Pero os voy a contar lo que realmente nos hizo salir corriendo de aquí. Un día el trabajo se nos complicó hasta tarde y nos tuvimos que quedar hasta altas horas de la madrugada. Y nada, nos quedamos a trabajar sin hacer caso a los ruidos que oíamos, ya nos daba igual, pero ese día el terror llegó más cerca que nunca, delante de nuestros ojos. Las pantallas de los ordenadores se empezaron a volver locas, como si alguien las controlara. Pero ese mensaje que se empezó a escribir solo fue lo que hizo que huyéramos. Ahora ya no queda nadie aquí. Al menos nadie que podamos ver. María José Casado Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. En este caso no se trata de un lugar especialmente extraño, ni de un hospital de estas características, ni de un hotel con historia. Es en tu propio domicilio en donde suceden los fenómenos. Efectivamente, y un domicilio nuevo, un chalet nuevo. Por lo tanto, no hay una historia detrás de muerte, una historia trágica. Los fenómenos ocurren en cuanto tú y tu familia llegáis al lugar. Efectivamente, empezaron poco a poco, se encendían las luces, se apagaban, nos quitaban la leche, por ejemplo, el tetrabrigo, te estabas tomando una taza de café, te dabas la vuelta y ya no estaba. En fin, todo se fue acelerando después. Los fenómenos se fueron adquiriendo poco a poco mayor intensidad. Efectivamente, bastante intensidad. ¿Nos puedes describir cuáles son los hechos que más te han atemorizado, que más te han impresionado de aquellos que has vivido allí? Pues, por ejemplo, las luces, ya te he dicho antes, que se encendían, se apagaban, la televisión se encendía como si estuviera sintonizando las televisiones antiguas, se quedaba como en neblina y empezaban a salir imágenes y voces distorsionadas. ¿Habéis llegado a sospechar que podría existir algún tipo de problema eléctrico? ¿Habéis investigado en vuestros propios electrodomésticos si había una explicación para aquello que estabais viviendo? Sí, investigamos, pero estaba todo bien, además no tenía ningún sentido. Incluso en una ocasión llegan a producirse llamadas enigmáticas. Bueno, tuvimos durante 3 meses unas llamadas al teléfono que comenzaban a las 12 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana. De vez en cuando se oía como una especie de voces, como de psicofonía extrañas, así metálicas. Llamamos a la compañía de teléfonos porque, claro, no nos dejaban descansar y nos dijeron que lo siento mucho, pero no tienes ninguna llamada. ¿Qué escuchabais? ¿Reconocíais algo, alguna voz? Alguna vez escuché como mi hermano, alguna vez, muy lejano, pero ya te digo, muy metálico, muy lejano. ¿Quiénes habéis sido protagonistas de esos acontecimientos? ¿Toda la familia? ¿Podéis certificar lo que haya sucedido? Sí, toda la familia y amigos también, Y al margen de los fenómenos que nos estás describiendo, ¿algún tipo de aparición, de presencia, de luz, de sombra? Muchísimas sombras, muchísimos pasos, muchísimos golpes en las paredes y sobre todo un monje. Un monje. Mi casa era muy alta, medía las paredes sobre 2,5 metros y este monje se aparecía. Yo lo he visto por lo menos 4 veces, mi hija 2 y mi hijo pequeñito que tenía 3 años que estaba aterrorizado, le llamaba el tío feo muchas veces. ¿Durante cuánto tiempo se estuvieron produciendo? Pues 13 años aproximadamente, hasta que decidí vender la casa e irme, claro. Porque finalmente no aguantasteis. No aguanté, yo ya no podía más, era imposible porque era una tensión nerviosa constante, un terror.
No podías bajar, por ejemplo, a la bodega. La bodega era terror lo que tenían los niños. Mi hijo era terror. Mi perra, que tenía un perro grandísimo, era terror. ¿Era como si percibiera algo? Sí, la perra sí. La perra babeaba y gruñía, no quería bajar a la bodega. Yo, como me daba tanto miedo, pero tenía que bajar, lógicamente, a hacer cosas, me la llevaba, pero me daba un poco de sola, pero me daba mucho miedo. La perra estaba aterrorizada. ¿Lograsteis vender la casa? Bueno, era una casa que la quería todo el mundo porque era muy bonita, en la mejor zona, preciosa. La puse en venta, digo, en media hora la vendo. Media hora, cada vez que venía alguien a comprar la casa, saltaban las luces. Entonces yo procuraba que vinieran por la mañana. Claro, por la mañana la gente no podía venir porque estaba lógicamente trabajando. Entonces tenían que venir por la tarde o noche. Y siempre se me apagan las luces, siempre. No había manera de encenderlas, claro. Ahora, desde hace un tiempo, ya viven otras personas en el lugar. ¿Te has preocupado por saber si han seguido experimentando lo que vosotros vivisteis? Bueno, con ellos no, porque no tengo mucho contacto, pero con mi vecina, que sigue viviendo allí, dicen que suceden cosas muy raras. Y la casa está como si estuviera absolutamente abandonada, como si no viviera nadie en ella, pero vive una familia, ¿eh? Estamos hablando desde un hospital en donde algunos investigadores y algunos estudiosos dicen haber vivido experiencias. Aquí hay un pasado terrible. En una casa nueva no existe ese pasado. ¿Habéis investigado algo al respecto? Pues sí, estuve investigando bastante porque ya me metí de lleno en ello y resulta que estaba construido encima de un cementerio celta. ¿Y crees que puede existir algún tipo de relación entre ese cementerio celtíbero y los fenómenos? No lo sé exactamente, pero muy cerca de la casa había un monasterio de monjes, pero muy pegado, era todo prácticamente, el cementerio celta con el monasterio de monjes. Puede ser que ese monje que se me aparecía fuera un monje, no sé, la verdad, no tenía manos, no tenía cara, era altísimo y me habló, el monje me habló. ¿Y qué te dijo? ¿Qué escuchaste? Me dijo, buenas noches, María José. Entonces, claro, yo me quería morir de terror. Abrí los ojos, después de rezar muchísimo, para verlo, porque yo soy de las personas que voy hacia el miedo. Claro, cuando lo vi tan alto, de unos 2,5 metros, sin cara, sin manos, empecé a rezar y la contestación fue terrorífica. ¿Cuál? ¿Por qué me rezas? ¿Hace cuánto tiempo que abandonasteis la casa? 5 años. ¿Y desde entonces vivís en un nuevo domicilio? En un nuevo domicilio donde ya absolutamente me pasa nada. Gracias. ¿Nunca ha ocurrido nada? Nunca. Una ruta que nos ha preparado los 2 casos más estremecedores en la historia de los poltergeist. El vehículo se detiene sin motivo y la guía se abre misteriosamente. Alemania, el caso Rosenheim. El poltergeist más conocido de la historia de lo paranormal. En un bufé de abogados, la central de teléfonos deja de funcionar bien. Se oían chasquidos, interferencias, incluso sonaban todos a la vez. La compañía telefónica llegó a cambiar toda la instalación, pero no hubo éxito. Los fluorescentes se apagaban y encendían solos. Los cuadros giraban sin control y los objetos volaban y se movían sin que nadie los tocara. Los funcionarios sentían descargas eléctricas de las máquinas de escribir. Aquello era terrorífico. La causante era Anne-Marie Schneider, una simple auxiliar administrativa de 19 años. La investigación demostró que los fenómenos solo se producían cuando ella estaba en el despacho. Fue despedida de inmediato y las manifestaciones paranormales cesaron ese mismo día. El GPS apunta el segundo poltergeist más estremecedor en Enfield, Londres, la ciudad de Peggy Harper y sus 4 hijos Rose, Janet, Pete y Jimmy. Las niñas vieron ante sus ojos cómo una fuerza extraña les echaba de su propia cama. Eran empujadas e incluso estuvieron a punto de ser estranguladas. ¿Pueden estos hechos ocurrir en realidad? ¿Hasta dónde llega el poder de sugestión de la mente? ¿Podemos crear nuestro propio poltergeist? ¿Por qué algunos son tan violentos y malignos? Maricruz Macías lleva 7 años viviendo en una casa en donde suceden fenómenos paranormales. ¿Cómo llevas esta situación, Maricruz?
Pues hombre, durante todo este tiempo con miedo porque es algo desconocido, algo que no se vive, no es normal. Entonces siempre con miedo de me va a pasar algo o no me va a pasar. ¿Cómo se manifiestan estos fenómenos? ¿Qué tipo de sucesos ocurren a tu alrededor? Pues sucesos de mover cosas hasta tirarme del nórdico de la cama, movérmela, saltar en la cama en otros cuartos, moverte muchas cosas sobre todo. Cosas que, por ejemplo, dejas en un lugar, desaparecen, vuelven a aparecer en otro. Si eso ha pasado una vez de desaparecer de un sitio y al cabo de los meses volver a aparecer en el mismo sitio. Es decir, pero si lo busqué y no lo encontraba y aparece al cabo de un tiempo. Salvador Torcuato estuvo en casa de Maricruz Macías una vez que se produjeron los fenómenos. ¿Qué te encontraste? ¿Se encontraba ella en ese momento? Bueno, nosotros nos encontramos cuando tuvimos el contacto con Maricruz y con Sofía, con su hermana. Nos encontramos a unas chicas en un estado un poco de ansiedad debido al miedo que estaban sufriendo por los fenómenos que se estaban viendo, que se estaban produciendo en su casa. La chica, por su juventud, por sus características, provocaba en cierta forma el fenómeno. Claro, la naturaleza del caso para catalogarla, en principio no sabíamos si eran bien de casas encantadas, de poltergeist o simplemente de un tema de Maricruz. Lo que sí que ella, cuando nos cuenta su experiencia post-mortem que tuvo desde muy pequeñita, sí que nos dio como una pista para saber que era ella, que es ella la que hace atraer, digamos, a ciertas entidades, y por esto que se dan estos casos, bien en su casa o bien en otro lugar donde ella esté. A veces incluso escuchas una respiración, como si alguien jadeara, alguien que no se puede ver. Sí, sobre todo muchas noches cuando estoy durmiendo la siento como a respirar y claro, me sobresalto. Y decir, si es que no hay nadie a mi lado, ¿sabes? Siento la respiración. ¿Y has buscado algún tipo de explicación en la vivienda del fenómeno, que pudieran ser ruidos que tuvieran un origen en tuberías, en electrodomésticos, o ya has descartado esa posibilidad? La he descartado porque, como te digo, son cosas que se mueven y me pasó una cosa en mi casa de que moverse las velas y del susto que me llevé llamé a mi madre y se cayó, de hecho, una vela al suelo y cuando llegó encendí la luz y estaba la vela en el suelo. ¿Esas velas que se movían sin que nadie las estuviera tocando? Sí, sin que nadie, porque yo estaba para dormir, estaba sola en mi cuarto con mi amiga, además. Y además de estos fenómenos, ¿tienes algún tipo de visualización de algo, de sombras, de luces? Sí, sobre todo sombras y también presencia, de que notas que hay alguien en el cuarto. ¿Te genera algún tipo de interpretación, como si estuvieran buscando algo en ti? Yo sinceramente es que no sé si están por estar, si es que quieren ayuda o quieren algo, porque es que no lo sé, la verdad. Bueno, los fenómenos que nos encontramos en casa de Maricruz, además de muy variados, son fenómenos de tipos visuales y algunos físicos, como por ejemplo notar ella que alguien da saltos en la cama o notar que se abren o se cierran puertas. Incluso creo que también han tenido alguna cosa con objetos que aparecen y desaparecen, pero sobre todo, fundamentalmente, ve a una serie de figuras un poco difusas. ¿Tú identificas, tú además ya de muy pequeñita viviste algún tipo de experiencia anómala? Siendo casi un bebé, sufriste algo muy significativo. Sí, a mí me lo contaron al cabo de los años de que estaban de acampada y me perdieron de vista un momento y cuando me encontraron estaba boca abajo en el río ahogada y me sacaron de ahí y gracias a Dios que había un médico al lado que fue el que me pudo reanimar. ¿Y tú recuerdas algo de esa experiencia, de ese trance de casi muerte? No recuerdo nada porque tenía 1 año, no recuerdo nada, me lo han contado cuando tenía 14 años ya, al cabo de mucho tiempo. ¿Tú asocias esa experiencia a lo que después te ha sucedido? Sí, cuando me lo contaron ya dije, bueno, pues ya tengo una explicación de todo lo que me pasa. Y la interpretación que se puede hacer, evidentemente no hay una ciencia detrás, pero hay una búsqueda de justificaciones. ¿Ella provoca inconsciente el fenómeno? Yo diría que no, porque realmente el fenómeno también lo percibe su hermana. Incluso los animales domésticos que tienen en la casa. Entonces hay, o como por ejemplo el fenómeno este de abrir y cerrar una puerta, no es algo que tú te puedas imaginar. Pero me refiero
en los casos de poltergeist, que lo pueda provocar, siempre lo provoca de forma inconsciente y todos son testigos pueda del provocar suceso. ella. Yo te diría que no, es decir, realmente para mí es que Maricruz es que atrae a las entidades, es decir, que es una persona que tiene luz y atrae a las entidades. De alguna forma es como que las entidades tienen algún mensaje para ella y ella lo que no es capaz todavía de comunicar con ellos, pero sí que las ve, interactúa de alguna manera en su plano. Pero esto se sale de lo que la parapsicología acepta como válido. Bueno, la parapsicología, fíjate que lo que intenta es dar explicación a una serie de hechos, pero fuera, claro, de esta temática, ¿eh? Lo que sí que es verdad que yo no te puedo decir que esto no exista, ¿eh? Es posible que lo cree lo que es la propia persona, no te digo que no, pero que ya lo perciban otros miembros de la familia, ya me da que pensar que es un fenómeno que se está produciendo por algo, que son entidades. ¿Tú buscaste algo en el pasado de la vivienda en la que te encuentras? No busqué nada, no, porque como me ha pasado en otras casas también, no creo que sea de la casa. ¿Crees que el fenómeno va contigo? ¿Y tiene que ver la intensidad de esos fenómenos con tus experiencias personales y vitales? Es decir, en buenos momentos personales esos fenómenos son más suaves y en malos momentos personales esos fenómenos son más intensos. No, eso da igual, la verdad. Son por rachas de que pasan más o menos, más fuerte, menos. Pero esas rachas no están asociadas a tu No, vida no, para personal nada, en ningún momento. para nada. Después de todo este tiempo viviendo estos fenómenos, ¿tú has establecido algún tipo de vinculación, de relación con el fenómeno, sí? No, yo no lo he establecido nada. Aunque me están investigando y me están ayudando, pero es que nada. Sí, porque como te digo, tienes el miedo de decir, hoy me pasará algo, no me pasará. Yo en mi casa, cuando sé que me voy a quedar sola, llamo a algún amigo o algo para que venga a mi casa, porque no quiero quedarme sola. Hombre, me suena de la película, pero no tengo ni idea de lo que es un poltergeist. Algo de miedo seguro, algo de asustarse, irse por las patillas, pero vamos, poco más. Siempre dicen, yo he visto uno, yo he visto a mí, yo no creo en eso. Yo tampoco. Bueno, pues ver fantasmas, ¿no? Pienso yo que es ver fantasmas. Sí, cuando pues a veces es un fenómeno paranormal que se abren y se cierran puertas, se abren los armarios, yo que sé, que... Se rompen los vasos, es una cosa de la mente. Algo que lo crea la mente, básicamente. Más de 500 000 de kilómetros cuadrados es la extensión de nuestro país. Nada en comparación con la extensión de todo el planeta Tierra. Sin embargo, nuestra historia es riquísima. Ya hace cientos de miles de años, nuestra geografía estuvo poblada por algunos de los primeros seres humanos. A lo largo de todo ese tiempo se han escrito muchísimos capítulos importantes para la historia. Eso ha servido para que queden lugares repletos de magia, repletos de misterio. Por citar alguno, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Si acudimos al lugar no sería difícil imaginar al rey Felipe II por aquellos pasillos. Sin embargo, si profundizamos un poquito en esa historia, descubrimos hechos apasionantes como que la base de ese monasterio del Escorial sea exactamente la misma que la base de la gran pirámide de Keops en Egipto. No es casualidad. Quienes construyeron ambos monumentos, ambas obras de arte, querían dejar en ese legado un pozo de sabiduría hermético, esotérico. Tenemos muchos otros sitios cargados de historia y a veces cargados de la energía que ha generado esa historia. Si acudimos, por ejemplo, a un campo de concentración, es muy probable que notemos la fuerza de lo que allí ha ocurrido, que incluso al encontrarnos en su interior nos quedemos vacíos de fuerzas, como si lo ocurrido allí hace decenas de años nos absorbiera todas las energías. Pues bien, en nuestro país también existen lugares de estas características. Remontémonos al año 1936, Guerra Civil, uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos, e infinidad de escenas cargadas de sufrimiento. Una de ellas se produjo en Belchite,
una localidad zaragozana que sufrió los terribles bombardeos de aquella guerra. Toda la localidad quedó completamente destruida. Hoy son todo ruinas. 50 años después de aquellos bombardeos, un equipo de investigadores quiso efectuar un experimento. Ese experimento consistía en dejar un equipo de grabación durante toda la noche. Aparentemente no se oyó nada. Sin embargo, cuando fue a recuperarse la grabación, cuando se escuchó minuto a minuto todo lo grabado, se escuchó lo imposible, un bombardeo. Pero 50 años después se oían las bombas, los quejidos, los aviones. Oímos esa grabación. Es como si la película se hubiera grabado en algún lugar de forma invisible y se repitiera con el paso del tiempo. Posiblemente esta es la clave para explicar muchos de los fenómenos sobre los que estamos hablando aquí, en Lo que sé del miedo. En la próxima edición buscaremos más respuestas. Mientras tanto, no se olviden de que hay otros mundos, pero están en este, y en este ocurren muchas cosas sin explicación.